vamos a empezar tomando lo que es la lista de asistencia. A ver, un momento. Está lo que es Ámbar Gandés. A ver, voy a compartirles. De una vez como para que vayan viendo su nota. Ya, si es que alguien está con una rayita aquí y si lo ha enviado, lo ha presentado, me indica, por favor. Ya. Buenas. Sí, adelante. Buenas noches, Giacomo, adelante. Lo que pasa es que estoy con el celular, no lo puedo ver bien, si estoy con nota, Ya, pero sí lo... sí, tienes 19 de nota, Giacomo. Ya, no lo Giacomo de... Anthony Grandes Villasis, ¿verdad? Sí, sí. Ya, Ah, sí, 19. Ya. Ana Belén Izquierdo está. No está, ¿verdad? Franklin Cosmo, Colme, Génesis Panta, Melina. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre Sí, completo es? disculpe. Melina, Cintia, Ya. Melina Cintia Lo- Loroña, Salazar. Salazar. No llegaste a la clase anterior, ¿verdad? No, no llegué, ingeniero. Ya. Igual te pones al día del FODA porque tiene un peso para su certificado final. Ok, ingeniero, está bien, Gracias. gracias. Ya luego tenemos Génesis Panta. Ya está. Ya, Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Piero André Cueva. Presente, profe. Instructor, buenas noches. Génesis Panta presente. Lo que pasa es que mi celular está fallando. Ya, ahorita le anoto. Génesis Panta Espinosa. Sí, sí estás. Y entonces, los que no están presentes son José Ibáñez, me dicen, si es que me equivoco, Chunga Quispe Denis Pedro, Presente. ¿sí? Presente. Pedro Chunga. Ya, listo. Adán Bellodas, Ticona. Acá no está. David Mendoza. No está, ¿verdad? Lisandro Rabanal. No. Joel Vázquez. Tampoco. Ya, listo. Vamos a dar el feedback de algunos trabajitos presentados. Ya, a ver. Ingeniero, a mí no me llamó Franklin Cosme. Franklin Cosme. A ver. Sí, sí estás. Estás como asistente. Ingeniero, gracias. Ya. Ana Izquierdo sí está, ¿verdad? Sí, no, no está Ana Izquierdo. Ya, acá hay otro trabajo. Ya. La persona que presentó este trabajo está. ¿No? Ya. Voy a sí, mostrar. buenas. Sí, ya. ¿Qué tal? Entonces Ah, explícanos un poquito acerca de las fortalezas, ¿no? Y de las debilidades. Vamos a centrarnos ahorita en el factor interno de la organización, ¿no? Y vamos con ello a plantear ciertos riesgos que nos podrían generar, ¿no? Entonces, coméntanos a detalle las fortalezas y debilidades que has analizado. bueno, respecto al primer punto, el liderazgo y compromiso gerencial, es importante la participación activa, pues, de la línea de mando, ¿no? Correcto. Porque entre otras cosas el compromiso también parte de ellos es proveer pues de los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo los objetivos y metas que uno se plantea en base a la política integral de cada empresa. Correcto. Desde,
Desarrollo de competencias tiene que ver más que todo con desarrollar la competencia de los trabajadores para que gracias a ello también se pueda llegar a los objetivos y metas. Ya, en el desarrollo de competencias, lo desarrollan, actualmente desarrollan, tienen un programa de capacitación, un plan de capacitación, o está en Claro, un proceso. yo lo he hecho como ejemplo nada más, ¿no? No he basado ahorita en una empresa como ejemplo, ¿no? Pero sí, anteriormente la empresa que he estado sí se hace eso, se capacita, tanto capacitaciones internas como externas. Por ejemplo, en el caso de lo que es sistemas contra incendios, siempre se han tenido capacitaciones externas de personal más especializado, ¿no? Que Correcto. eso es muy importante, por ejemplo, cuando se trabaja dentro de una refinería, ¿no? El tema de las emergencias, ¿no? Respuestas a las emergencias. Sí, Con respecto al cumplimiento de la legislación vigente, ¿no? correcto. Cumplir, pues, se cumple con lo especificado en la ley principal, que es la 29783 o Decreto Supremo 005, y otras, ¿no? Como por ejemplo es la trinorma, ¿no? Que comprende las tres ISO, ¿no? La 9, la Eh, 14, la 45, ¿no? claro, con el 500. Con Ujú. respecto a las debilidades, ¿no? Bueno, se ha podido detectar que hay estándares operacionales que son muy generales, ¿no? Ya, por No sé, ejemplo, a ver, vamos a ir poniéndonos, vamos a ir discúlpame que te corte, ¿no? A ver, un ratito voy a acercarlo acá. Ya, pueden ver también el Excel, ¿verdad? Toda la pantalla completa, ¿cierto? Ya, entonces aquí estándares generales, me comentas, ¿verdad? Ya, ¿qué estándares generales has podido identificar? Por ejemplo, uno o por dos. ejemplo, en algunos trabajos en caliente, ¿no? Ya, Muchas veces se decía de manera general, por ejemplo, el soldeo de una tubería, ¿no? Pero no se especificaba en qué parte, qué controles específicos se iban a hacer, el tema de los drenajes, no se especificaba el tema de la limpieza previa de las tuberías, porque cuando tú vas a intervenir en una tubería, si es una tubería en proceso, primero tienes que, aparte de hacer el bloqueo, luego tienes que drenar la línea, luego tienes que aplicar los controles para evitar una que pueda encender al momento de aplicar una soldadura, todo eso, ¿no? Entonces esas cosas sí se han podido detectar en campo, ¿no? claro. Yo les cuento, ya que comentaste ese tema, les cuento lo que pasó en una empresa hace unos 2 años atrás. Eh, la persona no había hecho bueno, habían hecho una limpieza, pero no una limpieza muy profunda como se dice a una cisterna. Y estaban soldando la cisterna porque había tenido un incidente, ¿no? Le estaban soldando. Y la cisterna, a pesar de que no tenía nada dentro, explotó, pero lo bueno que explotó por la otra parte, ¿no? Y al colaborador gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Solo el susto que se llevó, ¿no? Entonces, y eso pasa cuando no hay, y es lo que comentabas hace un momento, cuando no hay de repente un procedimiento o un instructivo donde te diga cómo realizar una limpieza adecuada, ¿no? Antes de empezar lo que son los trabajos en caliente. Uno de los grandes problemas es que siempre, normalmente, cuando hay la premura de una actividad, se quiere trabajar con procedimientos generales, ¿no? Y muchos se olvidan que cuando hay una actividad de alto riesgo, lo ideal es elaborar un procedimiento específico tomando los controles específicos, ¿no? Correcto, No ¿no? de pura Entonces, vez, ¿no? correcto. Entonces, el primer riesgo que me genera no tener controles específicos, ¿cuál sería? ¿No? El riesgo de la actividad, ¿no? Ese incendio, ¿no? Riesgo de De incendios, explosiones o incendios, ¿no? ¿no? Explosiones o incendios, ¿no? Generados por trabajos en tuberías sin limpieza adecuada, ¿no? Claro. Ya, entonces, ¿cuáles son las acciones? Vamos a ir ya esta metodología ágil. ¿Cuáles son las acciones a implementar, ¿no? Que como persona o como empresa tendrías que tener en cuenta para mejorar o para prevenir, ¿no? Que se materialice ese riesgo, ¿no? Porque una cosa es, ¿no? En nuestra materia hiper siempre ponemos las acciones, ¿no? Pero después de un número ¿no? de análisis que se hace, ¿no? Pero acá tenemos una debilidad. Esta debilidad me genera un riesgo, ¿no? Entonces ese riesgo es el tema de que el riesgo a la salud directamente,
¿no? Un riesgo de explosión por incendios generados por trabajos en tuberías sin limpieza adecuada. ¿Qué acción implementarías? Para la actividad misma, ¿no? Claro, ajá, estamos hablando de trabajos en tuberías. Esta acción. Ya. Bueno, lo primero es, la recarga de raíz, el tema primero de reforzamiento del procedimiento, ¿no? Ya, pero antes del reforzamiento de procedimientos, no, mira, date cuenta de que la debilidad es que no se tienen específicos los controles, o no se especifican los controles. Entonces, ¿dónde se deben especificar los Primero tenemos controles? que establecer los controles en el ATS, ¿no? En el ATS o en el procedimiento, ¿no? Del ATS, Claro, tiene que ¿no? estar O, plenamente identificado. correcto, ¿no? O en el procedimiento de ejecución de las operaciones en general, que normalmente también muchas veces se establecen controles dentro de ese procedimiento, ¿no? Entonces, lo primero que debes hacer aquí es, ¿no? Y tenemos que ir en orden, ¿no? Sería a revisar, ¿no? Porque así como esto, ahí pueden generarme otros riesgos. No sé, aquí estamos hablando de los trabajos en tuberías, pero puede de que haya otros procesos que también tienen la misma debilidad y que me generan un riesgo muy similar, ¿no? Entonces, lo primero que debo hacer como responsable de seguridad o como coordinador ¿no? El cargo que tenga, es realizar un análisis, ¿no? O un estudio, un análisis detallado de todos los procedimientos o instructivos aplicables a los trabajos en tuberías. Estamos hablando de ese trabajo en específico, Claro. ¿no? Los procedimientos manuales, no instructivos de los trabajos en tubería. Trabajos en tubería. Y luego, ¿qué debo hacer, no? Después de poder... Dar al personal con respecto a esos procedimientos que se han mejorado, ¿no? claro, el segundo punto sería mejorarlo ya, porque aquí hago un análisis, el segundo sería mejorar los procedimientos. Ahora, hay un tema que he visto bastante, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer las consultorías ya, y el 3 es difundir. Y esta parte es muy importante, Claro. ¿no? Los documentos, vamos a ponerlo, ¿no? Los documentos actualizados, ¿no? Lo que hacen normalmente, van, buscan un modelo de procedimiento, cambian el logo, cambian datos, y ya está. No, chicos, lean ahí su procedimiento, tomen una copia cada uno y firmen que ya está. ¿No? Y lamentablemente esa es la realidad de muchas empresas. No de todas, no, porque hay empresas que sí se toman más en serio estos temas, ¿no? Pero hay otras que en su gran mayoría pues hacen tal cual, ¿no? Entonces, después cuando hay los accidentes, ¿no? ¿Quiénes son los que sufren? Son los trabajadores, ¿no? Porque si no te enseñan a realizar digamos, una limpieza adecuada en una tubería antes de soldarla, ¿no? Estamos hablando de trabajos en caliente. Y luego, pues, explota, ¿no? Y el trabajador sufre un accidente con un accidente con una incapacidad, pues, permanente, ¿no? El pesar se lo lleva el trabajador, no el empleador, ¿no? A pesar de que haya todos los documentos firmados, de que se le ha capacitado y todo eso, ¿no? Entonces, esas son tres acciones. Realizar un análisis detallado, ¿no? De los trabajos de tubería, mejorar los procedimientos y difundir los documentos actualizados, ¿no? Y tenemos esta debilidad, este riesgo y estas acciones a implementar. Listo. Coméntame acerca de la segunda debilidad. La poca participación, ¿no? Bueno, se ha podido verificar muchas veces que a pesar que uno se hace campaña, se capacita al personal, muchas veces no se cuenta con el apoyo o la iniciativa del trabajador mismo. Por eso es importante también aplicar programas de sensibilización, ¿no? Porque todo depende de la actitud del trabajador, ¿no? Que el trabajador participe, ponga su parte para poder llevar a cabo un programa, ¿no? Si no, no va a tener ningún éxito, ¿no? Correcto, ¿no? Básicamente, a eso me refiero. Ujú. ¿Y qué riesgo generaría, ¿no? Esa poca, porque mira, si es que tú mencionas, dices ya, hay poca participación de los trabajadores. Entonces, una de las acciones que quiero implementar es el plan de, ¿cómo me dijiste? El plan de, se me fue la palabra.
De concientización, algo así me comentaste. Sensibilización. De sensibilización, gracias, discúlpame. De sensibilización. Entonces, si tú los vas a sensibilizar, nuevamente vas a tener el mismo impacto, o sea, va a seguir habiendo poca participación de los trabajadores, ¿no? Porque tú dices, chicos, no, porque hay maneras de sensibilizarlos, pero van a estar reacios un poco al trabajo, ¿no? Al tema de seguridad. Entonces, ¿cuál es el riesgo que te genera la poca participación de los trabajadores? El río que me genera la poca participación, que es haya más susceptibilidad a que suceda por ahí un evento no deseado, ¿no? Claro, ¿no? O sea, un desconocimiento primero, ¿no? Desconocimiento de los procesos de trabajo, de los procesos seguros de trabajo. Y eso me genera, ¿no? Que se puedan accidentar, ¿verdad? Se puedan accidentar, ¿no? Entonces, este es el riesgo, desconocimiento, accidentes por el desconocimiento, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las acciones a implementar? Primero, desconocimiento de los procesos de trabajo, ¿no? Si tú fueses el dueño de una empresa y la gente no quiere participar, o sea, poca participación de los trabajadores, a pesar de que tú le das los recursos, ¿qué es lo que harías? Aplicar sanciones, ¿no? De acuerdo al reglamento interno de trabajo. Claro, ¿no? Aplicar sanciones, ¿no? Porque hay alguien por ahí que dijo, ¿no? Vienen a trabajar, ¿no? No estamos en un ORG, te puedo hacer seguimiento, me puedo sentar contigo a hablarte una vez, dos veces, pero no me voy a sentar contigo cada rato. Entonces, no quieres participar, no quieres ser parte de repente de las charlas de 5 minutos en las mañanas, no quieres ser parte de las capacitaciones que se te difunde o del programa, ¿no? De capacitación, el programa de capacitación. No quieres ser parte del sistema de gestión de seguridad, no estás comprometido. Entonces ya, ¿no? Aplico sanciones según el reglamento, ¿no? Y de acuerdo a eso, a una cantidad de sanciones ya no se podemos hablar de que hay un incumplimiento, ¿no? Directamente a sus funciones. ¿Y qué hace o qué harías como empleador? Sería pues simplemente dos opciones, o no le renuevas el contrato, número uno, ¿no? O simplemente pues el despido. Obviamente un despido no arbitrario, ¿no? Entonces, para que el despido no sea arbitrario, debe de cumplir ciertos puntos, ¿no? Ciertos años. Soy de ¿No? acuerdo de reglamento de trabajo. Claro, ¿no? Con Ajá. violación, faltas, todo eso. Correcto, ¿no? Entonces, este es aplicar sanciones según el reglamento y la no renovación del contrato, despido no arbitrario. No, ahora, ¿qué otras cosas? Porque hay poca participación, ya aplicaste las sanciones, no renuevas el contrato, ¿no? También Y pues, se puede trabajar también un programa de incentivos, ¿no? exacto, ¿no? Programa de incentivos, ¿no? Puedes relacionarlo, por ejemplo, relacionado al cumplimiento de los objetivos e indicadores del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objetivos e indicadores del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, no solamente nos enfocamos a los indicadores que nos menciona la ley, ¿no? Sino, por ejemplo, tenemos nuestro programa de capacitación. Nuestro programa de capacitación va a tener, ¿no? De ahí vamos a ver la cantidad de personas asistentes y quienes asistieron, ¿no? Entonces ya, si asistes a todas las capacitaciones, tienes 20 en ese ítem. Si es que todos los días estás en la charla de 5 minutos presente y está tu nombre registrado, también tienes 20, ¿no? Entonces, y así de esa manera, ¿no? Lo voy relacionando, ¿no? Y haciéndolos partícipe, ¿no? Y lo amarro a un programa de incentivos. Y obviamente los que no quieren cumplir, voy a tener que, por fuerza mayor, ¿no? Ir cambiándolos, ¿no? Listo. Ahora, el último, la falta de recursos. La falta de recursos, ¿cómo lo estás Ya. enfocando? La falta de recursos con respecto al tema, por ejemplo, bueno, me ha sucedido que necesitábamos actividades que eran críticas y
Necesitamos contar con herramientas, equipos para aplicar plan de contingencia, ¿no? Rescate, ¿no? Y muchas veces no se contaba, ¿no? Muchas veces los líderes, cuando no hay mucho compromiso en tema de seguridad, pues más que todo lo ven como un gasto que una inversión, ¿no? Sí, Entonces, eso es cierto. a veces dicen, no, pero ¿por qué tanto, no? Compremos estas líneas, ¿no? Líneas de vida, por ejemplo. ¿Para qué cable acerado si podemos comprar estas líneas de faja, ¿no? Y que van a servir para lo mismo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Ujú, por ahí va la idea, ¿no? Entonces, y eso se ve bastante, ¿ah? Acá en el Perú se ve bastante eso, ¿no? Entonces siempre están buscando como que el costo más bajo. Y en realidad no saben la cantidad de dinero que se pueden ahorrar gestionando bien el sistema de seguridad, ¿no? Por el tema de la prevención, básicamente. Porque si no cuentas con un buen sistema de seguridad, se te comienza a accidentar la gente, ¿no? Aparte que un muerto le puede salir más caro, ¿no? Y el pucha, ¿no? Le puede salir súper caro. Ahora, ¿cuál es el riesgo, ¿no? Ya terminando, ¿no? De que genera esta falta de recursos. ¿Cuál sería el riesgo? O sea, ¿qué genera, en otras palabras? Aumenta el riesgo, pues, de la ocurrencia de eventos no deseados Ujú, por no hacer uso de los elementos de protección adecuados, ¿no? correcto. Ya, ahora, ¿qué genera esta falta de recursos? O sea, ese poco compromiso de la gerencia a nivel psicológico con los trabajadores. Bueno, lógicamente que el trabajador se siente como desprotegido, ¿no? Ya, ese es uno, trabajador no se siente desprotegido. Dos, ¿qué otra cosa podría generar? Falta de compromiso también con la empresa, ¿no? Si la empresa no se cuida, pues bueno, entonces, Exacto. Genera, por ejemplo, si tú como gerente no te dicen no tienes compromiso con la seguridad, tu gente tampoco lo va a tener, ¿no? claro, Entonces genera esa falta de compromiso del personal con la organización, o sea, con la seguridad. Ujú. ¿No? Y esto nuevamente nos lleva al primer punto que mencionaste, ¿no? El trabajador cuando se siente desprotegido. Cuando se siente pues desprotegido y cuando comienza a generársele psicológicamente la falta de compromiso porque ve que su jefe no tiene compromiso, entonces ¿para qué va a tenerlo? ¿No? Nuevamente se va al primer punto que mencionaste. Eso aumenta el riesgo de que ocurran eventos que no se desean. Ahora, ¿cuáles son los planes que trabajarías, ¿no? Como supervisor o encargado de seguridad con la gerencia, que es uno de los puntos más críticos, ¿no? Frustrados, dice Ana. Claro, es correcto. Muchas veces el trabajador se siente frustrado, ¿no? O el trabajador dice, discúlpame, dice, ¿sabes qué? No puedo aplicar mi política de negativa al trabajo porque no me cambian la escalera y tengo que subirme y si no me subo me botan, ¿cierto? Entonces, ahí se siente desprotegido y frustrado por no realizar cambios, ¿no? El trabajador no puede realizar cambios, pues no va a poner su dinero, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los planes? No, gracias Ana por la participación. ¿Cuáles serían los planes, no, que harías, ya, o las acciones que harías para poder trabajar con la gerencia? Lo primero, bueno, en mi caso lo que haría es capacitar, en forma de capacitar también sustentar la importancia del prevenir, por ejemplo, los accidentes, en todo caso, prevenir una fatalidad, ¿no? Sustentar hasta qué punto eso podría conllevar a mayores pérdidas a la empresa si lo que tanto les interesa, por ejemplo, es el tema del dinero, ¿no? Sí, Entonces, básicamente sustentar eso, ¿no? correcto, ¿no? Es lo único que se puede hacer, molestarlos con ese tema. Si te interesa tanto el dinero, entonces te cojo por ese lado, ¿no? Mira, este es el dinero que puedes perder. Te estás ahorrando unos soles y todos los soles que te has ahorrado en 2 años lo vas a perder multiplicado, ¿no? Por 10, si es que se te muere uno, ¿no? Exacto. Sobre las pérdidas que se podían generar al no tener
Y a veces también el tema del apuro, ¿ah? Por ejemplo, el tema de los recursos es muy importante. En una organización, esto pasó un día domingo. El día domingo, el asistente, ajá, el asistente de las operaciones había ido para poder mover unas planchas de acero con un patito, pero el patito era pequeño, relativamente pequeño, ¿no? Y pues habían señores, ¿no? Que estaban construyendo una pared, ¿ya? Y como por la flojera, podemos decir así, por no mover una cierta cantidad para no exceder el tonelaje, ¿no? Que podía aguantar el patito, pues llama a dos personas para que hagan contrapeso en la parte de atrás. El patito entra, pues no alza en las planchas, ¿no? Y aún así no logran hacer el contrapeso que esperaba, ¿no? Y cuando está alzando las planchas el patito se va para adelante con todas las planchas, ¿no? Uno de los trabajadores, de los dos trabajadores que estaban atrás sostenidos, salta, ¿no? Y cuando salta, el patito chicotea, porque todas las planchas caen de golpe y el patito chicotea para atrás. Y la persona que estaba ahí, que era un anciano de 60 y tantos años, salió, ¿no? Como que a unos 2, 3 metros, ¿no? Por el mismo chicoteo que hizo, la misma, ¿no? Y cayó de cabeza, ¿no? De espaldas, ¿no? Todo eso pues quedó registrado en la cámara de seguridad, ¿no? Y pues sangre en ese momento, ¿no? Y la empresa gastó bastante en su atención y aparte pues conversaron con él porque su esposa, sus hijos del señor estaban que querían hacer problemas y al final tuvieron que pagarle algo para que no vaya a denunciar, se quedó ahí nomás, ¿no? Entonces, y eso es, ¿no? Justamente por no dar los recursos adecuados, ¿no? Por falta de compromiso gerencial, muchas veces aumenta el riesgo de la ocurrencia de eventos no deseados, ¿no? Sí, no falleció, eso es lo que se agradece, pues, pero el señor sí le tuvimos que hacer, pues, incluso después que estuvo en su casa varias visitas, tomografías y todo eso, exámenes de seguimiento médicos, ¿no? Y salió caro, medicina y todo eso, porque ya era un anciano, ya, listo. Entonces, ¿hay alguna consulta adicional con respecto a esto que hemos trabajado ahora, chicos? No, este es un ejemplo tomado el primer participante bueno, que estuvo presente con el FODA, ya, pero van a hacer un trabajo muy similar con el FODA que me han enviado, ya, con el FODA que me han enviado de la misma manera como han escuchado, ya, lo van a hacer, ya. En el caso de la persona que es de este FODA, no solamente para esa persona no va a necesitar presentarlo porque ya tiene su nota, en el momento de que he estado participando y viendo el tema de los planes de acción y los riesgos, ¿no? Por eso, ¿tienen alguna duda y alguna consulta con respecto a esto? ¿No? Listo, entonces continuamos con la clase. Ya, a ver, denme un momento. Instructor, disculpe, yo puedo repetir esa partecita. O sea, quiere que realicemos ahorita un FODA. No, ahorita no. El FODA, que ustedes lo han mandado, ustedes han enviado un FODA. Ya, entonces, ese FODA, ¿no? De las debilidades ustedes van a analizar así tal cual, ¿no? Van a poner la debilidad, el riesgo, ¿no? El riesgo no solamente se enfoquen en los riesgos de daños a la persona, sino también comiencen a analizar un poco más allá, vayan un poco más allá. Riesgos psicosociales, de repente, ¿no? Comiencen a ver que muchas veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Y de acuerdo al riesgo que ustedes analizan, según la debilidad, ¿no? Plantean acciones de mejora, ¿no? Así tal cual, así como le voy a mandar este ejemplo al grupo. David Mendoza, ya, ahorita a ver, Gracias, mande los ejemplitos y cercar para guiarnos. perdón. Usted va a enviar esos ejemplos, ¿verdad? Para nosotros guiarnos. Sí, el ejemplo les voy a enviar. ¿Cuál es su nombre de usted? Mío, Génesis Panta. Génesis Panta. Ah, no has enviado tu FODA, Génesis. El FODA No, que instructor, lo que pasa que he estado con fiebre, no sé, estoy con supuesto dengue y ando ahorita con malestar, ¿no? Ah, Estoy ya. desde mi celular conectada.
Ah, ya, no, no te preocupes. Igual para la siguiente clase, pues lo regularizas y de una vez haces el FODA, ¿no? Y analizas tus debilidades. Ya, las debilidades, los riesgos y Sí. las acciones que se necesitan implementar para mitigar ese riesgo, porque lo que buscamos acá en el tema de seguridad es que no se materialice. Ahorita les envío, no me voy a olvidar. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi Buenas nombre es noches. Adam Bellodas. Ingeniero, yo tampoco pude mandar el FODA. Yo también podría regularizar ese tema. Sí, sí, en realidad todos los que no han enviado, por favor lo regularizan. La nota máxima ya no va a ser hasta 20, sino hasta 18, eso sí. Ya, pero sí, tienen opción a regularizar, porque de aquí hay otro trabajo que también van a utilizar el FODA para el punto 6, ¿no? Ya, entonces sí, por favor lo regularizan. Ya, ahí Ingeniero, les envío el correo. un FODA con respecto a qué, disculpe. Bueno, puedes hacer el FODA si es que tú estás trabajando en una empresa y y puedes analizar las debilidades de la empresa enfocado a seguridad, las fortalezas, las oportunidades y amenazas que tiene la empresa. Genial, ¿no? Podría ser incluso mucho mejor, ¿no? Entonces lo haces. Si no, pues piensas en las debilidades que podría tener una organización respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y haces el FODA teniendo en cuenta eso. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, a usted. Ya. Lisandro Rabanal ya llegó 10 minutos tarde, ahorita veo su asistencia. Sí, ya, listo. Ingeniero, disculpe, tampoco marcó mi asistencia, creo. Adam Bellodas. Ya, ¿su nombre de usted? Adam Bellodas. Adam Bellodas. Ya le puse asistencia. Ana también ya te he puesto asistencia, no te preocupes. Listo. Continuamos entonces. Ya les envié al grupo, chicos. Ya, de nada. Listo. Ahora vamos a ver el tema de las partes interesadas, ¿no? Los stakeholders, los famosos stakeholders, ¿no? Si alguien sabe qué es una parte interesada, lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? En los términos y definiciones, ¿no? Y cuando hablamos de las partes interesadas y nos enfocamos a seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice? Por un mundo inclusivo, ¿no? Dice que es importante que la organización tenga en cuenta las características de sus trabajadores. Y esto es muy importante porque a veces analizamos las partes interesadas, ¿no? Y decimos, trabajadores, quieren un buen sueldo, o quieren, perdón, el pago puntual, quieren el sueldo acorde al mercado, quieren un trabajo con seguridad y salud en el trabajo, perdón, con seguridad, ¿no? Entonces, pero no analizamos las características de esos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, ¿no? De repente que no tenga un brazo o una mano, no le voy a exigir de la misma manera que a un trabajador que tenga las dos manos completas, ¿no? Hablábamos hace un momento, cuando estábamos haciendo este tallercito, ¿no? Y decíamos, bueno, hay que orientarles al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer un plan de incentivos, ¿no? Cumple los objetivos y el plan de incentivos, ¿no? Y uno de los puntos, ¿no? Es el tema de la productividad, lo que les interesa a muchos empresarios. A todo empresario le interesa la productividad, ¿no? Pero la productividad muchas veces, ¿no? En algunos casos va en contra de la seguridad. Y justamente es esto que les menciono ahorita, ¿no? El tema de las características del trabajador. Qué pasa con un trabajador que está amputado de una mano? No le voy a exigir, no le voy a poner los mismos objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque le voy a generar un estrés, ¿no? Psicológico, ¿no? Y le voy a causar daño, no yo, sino que él se va a causar daño por tratar de avanzar, ¿no? Imagínense, si es, por ejemplo, un tema administrativo, ¿no? Y va a tener que escribir más informes con una sola mano, ¿no? Porque el jefe se molesta, porque lo están midiendo, o porque si no avanza, no le van a dar su bono fin de mes y el trabajador necesita porque está pasando por una situación, digamos, mal económicamente, ¿no? Va a terminar con dolor de muñeca, ¿no? De la mano izquierda,
y pues al final le voy a generar pues una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces es por eso que dentro de la 45.002 que ha salido este año, 2023, no sé si han escuchado. Ah, David Mendoza, no respondió a la asistencia. Ya te coloqué, David. No te preocupes. Ya, hay que tener en cuenta las características de los trabajadores, ¿no? Y cómo esto puede afectar a las necesidades y a sus necesidades y expectativas, básicamente, ¿no? Ahora, el tema de los diferentes géneros y grupos de edad, ¿no? Pueden tener necesidades y expectativas diferentes a los demás, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, si es que tiene una necesidad diferente o un grupo de personas, entonces debo atender la necesidad siempre y cuando no vaya en contra, pues no, de incumplimiento de requisitos legales, ¿no? O sea, siempre eso, ¿no? Por un mundo inclusivo. Y cuando decimos un mundo inclusivo no nos referimos a esos videos, ¿no? De incluir, ¿no? El tema de esas palabras raras que hay ahora, ¿no? ¿No? Sino incluir pues a todo tipo de trabajador, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que esté en silla de ruedas, ¿no? Y no hay ascensor en la empresa, ¿no? O solamente hay escaleras y no hay el otro, como, al menos como para que pueda subir, no hay ascensor, pero no hay el otro, ¿no? Es una rampita, ¿no? Entonces, hay que atender esas necesidades, ¿no? Para poder ser una empresa, pues, inclusiva también, ¿no? Ahora, por ejemplo, impacta bastante en los grupos minoristas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los técnicos, trabajadores con discapacidades físicas o mentales, lo que les estaba comentando, trabajadores de género o sexualidad no tradicionales, por ejemplo, una persona trans, no debe estar en un ambiente tranquilo de trabajo. No es porque sea trans, no voy a permitir que el resto de sus compañeros hagan burla de él, porque no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Lo traten como hombre cuando él se percibe mujer, ¿no? O sea, deben de tratarlo, pues, ¿no? Así como se percibe, ¿no? Porque, pues, podemos generar un tema psicológico y finalmente, pues, está el tema de las denuncias, que pueden ser una persona va y dice, no, me discriminaron, y pone la denuncia, ¿no? ¿Y qué pasa con las autoridades? Vienen a la organización, ¿no? Y nos cuesta, nos ponen una denuncia. Entonces hay que tener en cuenta esas cositas que muchas veces no las pensamos para determinar lo que son las necesidades y expectativas de los trabajadores, cuando hablamos solamente de trabajadores, ¿no? Entonces estas partes interesadas, ¿no? Son relevantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tenemos que desarrollar, ¿no? Con ellas el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación, la participación y la consulta que tenemos que generar con todos los trabajadores es muy importante para, pues, generar una cultura de prevención dentro de nuestra empresa. Si no generamos un tema de comunicación, participación y consulta abierta con los trabajadores, porque nuestro objetivo principal va a tener que ser eliminar los obstáculos a la participación de los trabajadores, ¿no? Entonces, si logramos eso, genial, ¿no? Vamos a tener un grupo de personas, de trabajadores que pues obviamente van a participar, van a consultar y van a concientizarse mejor, participar en las capacitaciones y todo. Y voy a tener pues el tema más seguridad dentro de la empresa. Voy a tener menos pues, menos personas accidentadas o ninguna de repente, ¿no? Ahora, dentro de estas necesidades, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, las partes interesadas pueden cambiar con el tiempo y pueden depender del sector, de la industria, de la ubicación geográfica. Por ejemplo, hablamos de la ubicación geográfica y tenemos dos muñequitos ahí, ¿no? Una foto y un muñequito, ¿no? En la primera foto hay un señor que está medio congelado, ¿no? Aquí se congela. Y en la segunda hay un muchacho que está con mucha calor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de estos trabajadores si uno está trabajando en el desierto? ¿Qué es lo que necesita, no? Para poder trabajar bien y no que sufra de deshidratación, ¿no? O el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Que es un daño severo a la piel directamente por el sol. Y esto que les acabo de mencionar, legalmente recién se ha incluido como enfermedad ocupacional en este año,
¿no? El síndrome del trabajador quemado, ¿no? Es una persona que realmente que se expone mucho tiempo al sol, ¿no? Y la piel sufre un daño severo, ¿no? Que no se puede recuperar de un día para otro, ¿no? Entonces, si la persona, seguimos con el ejemplo, ¿no? La segunda persona está trabajando de repente en un desierto instalando, no sé, energía eólica, ¿no? Debe tener al menos una caseta, ¿no? Una caseta, ese grupo de personas debe tener una caseta, debe tener disposición de agua, ¿no? Agua potable, no vas a ir a instalar, ¿no? Sino vas a llevar, pues, ¿cómo se llama? El bidón, ¿no? En bidones, agua en bidones, ¿no? Los baños, son los que se transportan, ¿no? Darle las facilidades, ¿no? Porque son sus necesidades y expectativas de ellos, ¿no? Y entonces hay que atenderlo. No vaya a ser que uno se me desmaye y se me caiga, pues, ¿no? Desde la hélice ¿no? De eso que se pone en energía eólica, ¿no? Y genere una desgracia que no queremos. Y por otro lado, ahí está la persona que se está congelando, ¿no? ¿Qué va a querer esta persona ¿no? Para trabajar en un lugar donde de repente están en 0 grados centígrados? Dentro de la oficina va a necesitar, ¿no? Un tema de calefacción. Y si no le pongo la calefacción, porque llego simplemente en mi helicóptero un rato y luego me voy, ¿no? Vamos a hacerlo como película esto, ¿no? Entonces, la persona no va a poder trabajar bien. Igual, y esto afecta bastante a la productividad de la persona. Por eso dice, las partes interesadas pueden cambiar con el tiempo, ¿no? En el invierno sus necesidades van a cambiar que en el verano, ¿no? Y pueden depender del sector, la industria, la ubicación geográfica que opera la organización. Los cambios en los asuntos externos o internos que forman parte del contexto de la organización también pueden resultar en un cambio en las partes interesadas. Pueden, o sea, sí que podrían resultar. Eso va a depender bastante de lo que está sucediendo en el contexto externo, ¿no? Y que puede afectar. El clima es un contexto externo, pero que afecta a los trabajadores y por ende afecta a las necesidades y las expectativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta personita, ¿no? El golpe de calor, ¿no? ¿Qué genera el golpe de calor? Dolor de cabeza, sed intensa, ¿no? Debilidad muscular, náuseas o vómitos, ¿no? Aumento de la sudoración, piel fría y húmeda y aumento de la temperatura corporal, ¿no? Eso es lo que genera lo que es un golpe de calor, ¿no? Y hay, por ejemplo, el tema de la deshidratación en segundo punto y en tercer punto más, ¿no? Yendo un poco más allá, la deshidratación extrema, ¿no? Es cuando la persona realmente ya no puede, ¿no? Ya no puede, comienza a disvariar, siente que le van a hacer daño, ¿no? Y esa es la deshidratación extrema, ¿no? Entonces la persona deben ya ir a hospitalizarla y pues, no rehidratarla con líquidos para que la persona no fallezca por deshidratación. Ya, listo chicos. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer, este es un taller, este es el segundo taller que vamos a hacer. Vamos a hacer pequeños grupitos, ¿no? Para analizar, después de profundizar un poco en las partes interesadas, ¿no? Hay lo que es parte interesada, gerente, cliente, proveedor, Sunafil y colaborador. Vamos a trabajar con los 5. Hay más, va a depender bastante de las organizaciones, pero hay más. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Requisito. Y otra cosa, ¿no? La expectativa. Voy a explicarles cuál es la diferencia entre requisito y expectativa. Un requisito es algo indispensable que sí o sí se debe, ¿no? Debemos de atender. Un requisito. Una expectativa no es algo indispensable, no es obligatorio atender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El colaborador dice, quiero que me den, que haya una línea de carrera. Claro, es una expectativa, pero no todas las organizaciones tienen línea de carrera. Hay muchas organizaciones, en su mayoría son pequeñas, ¿no? Entonces, los grupos pequeños de empresas donde hay pocos administrativos, por ejemplo, no van a tener, o sea, difícil, ¿no? Que haya una política donde se tenga en cuenta, pues, la línea jerárquica, ¿no? que debe seguir la persona o las capacitaciones que debe seguir para subir al siguiente cargo, al siguiente nivel,
¿no? Y no es obligatorio porque no, ninguna ley te pide que lo hagas eso, ¿no? Pero el requisito, por ejemplo, en cliente es cumplir con el contrato de la orden de servicio vigente. Claro, si no cumples, no se te paga, ¿no? Y que se brinde un buen servicio. Si no brindas un buen servicio, también, pues, al cliente se te puede ir, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que cumplir, ¿no? Listo, entonces, no se vale poner lo mismo que está aquí, ya, así que lo voy a borrar, ya. Bueno, lo dejo como ejemplo, ya, y les voy a enviar esto al grupo para que lo tengan como ejemplo y vamos a hacer grupitos de 3 personas, ya. David, me dices que me enviaste al correo, recién lo has enviado, ¿verdad? Ya, la tarea que les envié anteriormente, Adam, es una tarea para la casa, ya, es para presentar hasta el domingo esa tarea. ¿Ya? Lo que van a hacer ahora es un taller en clase. Listo, Inge, muchas gracias. Gracias. Ya vamos a hacerles un recorte. Ya, David, ahorita reviso mientras están en grupo, voy a revisar lo que me has enviado y voy a calificar. Ya, ahora, en la parte de izquierda de este recuadro, ya está I y E. Eso significa que voy a colocar si es interno o es externo. Interno van a ser todas las personas o todas las partes interesadas, perdón, que trabajan dentro de la empresa. Y los externos son los que no trabajan para la empresa, pero sí tienen relación de una u otra forma con la organización. ¿Ya? Listo. Entonces voy a formar de 3. Aquí está. ¿Somos cuántos somos? Son 11 son ustedes. Un grupo de 2. Ya. En la sala 1 va a estar Adam Bellodas, Ámbar Grandés y Ana Izquierdo. En la sala 2 va a estar David Mendoza, Franklin Cosmes y Génesis Panta Espinosa. En la sala 3 va a estar Giacomo Grandés, Lisandro Rabanal y Melina. Y en la sala 4 va a estar Pedro Chunga y Piero André Cueva. ¿Ya? ¿Dudas o consultas que tengan hasta ahí, chicos? Si no, ya de una vez para enviarlos a la sala. Disculpe, profesor, ¿podría explicar un poquito más acerca de ese trabajo? Sí, a ver, les explico, ¿ya? Las partes interesadas, ¿no? Son los que tienen relación de una u otra manera con la empresa. Puede ser interno o externo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cliente, ¿no? El cliente no trabaja para la empresa, no trabaja dentro de la empresa, por lo tanto es externo, ¿no? Pero sí trabaja con la organización, ¿no? Y nos pide servicios. Entonces, ¿qué requisitos el cliente me pide? Y aquí están los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos el cliente me pide para mantenerme como proveedor? Entonces, aquí se ha identificado a modo de ejemplo, a modo ejemplar, se ha identificado 2. El cliente nos pide cumplir con el contrato o con la orden de servicio vigente, o sea, que nosotros como sus proveedores cumplamos, ¿no? A cabalidad con el contrato que tenemos con el cliente. Porque si no cumplimos con el contrato, de repente no nos paga a tiempo porque ya nos demoramos, ¿no? Y como lo hacemos demorar a él, de repente, pues no, ya no va a querer trabajar con nosotros o busca otro proveedor, ¿no? Y que se le brinde un buen servicio. Si le brindamos, por ejemplo, un mal servicio, él llama, ¿no? Y la atendemos amargos, molestos, o la chica de atención al cliente le atiende molesta, ¿no? Y de repente hasta le insulta, de repente. Entonces, eso va a generar una incomodidad, ¿no? Entonces, 2 requisitos del cliente que se ha identificado es que se le brinde un buen servicio y que se cumpla con el contrato o la orden de servicio vigente, ¿no? Ahora, el requisito es muy diferente que la expectativa, porque el requisito es algo que sí o sí debemos o estamos amarrados a cumplir,
¿no? En cambio, la expectativa no estamos amarrados a cumplir. De repente, la expectativa legalmente no, o como empresa socialmente tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? El cliente, una expectativa del cliente, él quiere que siempre disminuyamos los precios del servicio, pero es algo que no se da, pues, ¿no? Porque no siempre le vamos a disminuir los precios, es más, ¿no? El PBI sube, ¿no? El tema del costo de vida sube también, ¿no? Y si el PBI baja, también aumentan los precios, ¿no? Entonces, pues, la expectativa, pues, no se va a cumplir, ¿no? Pero es una expectativa de él, ¿no? Puede de que de repente por ahí le disminuya uno que otro mes, ¿no? Un tema de servicio, por un tema de confianza, un tema de amarrarlo, ¿no? Como cliente, ¿no? Y el bravo se alegre. Pero no es que yo tenga que todos los meses disminuir los precios. No es que si le disminuye, que si no le disminuye los precios, él va a decir, ¿sabes qué? No, no me disminuiste los precios este mes y por lo tanto no te voy a dar cargas, si hablamos de una empresa de transporte, ¿no? Entonces no estoy amarrado. Entonces esa es la diferencia del requisito y de la expectativa. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? Ingeniero, sí, tengo una consulta. Dígame. En el análisis de los stakeholders, ¿existe necesariamente un mínimo y un máximo de los requisitos que se tiene que establecer, o sea, una cantidad establecida No. para cuando se implementa una empresa X, ¿no? No, en realidad no. Tú debes analizarlo, pero ¿por qué los analizas y por qué los colocas? Porque tú como encargado del sistema de gestión o como administrador o encargado de seguridad, tú tienes que ver la manera de que la empresa cumpla con todos los requisitos, sí o sí. No vaya a ser que de repente te olvides un requisito de la SUNAFIL, no cumplir por ahí una que otra ley, y luego cuando te auditen, ¿no? Justo te digan, ¿no? A ver, la ley te dice que cumplas esto. No, no lo he cumplido. ¿Por qué? Porque no lo analizaste, no lo tuviste en cuenta, ¿no? Entonces es por eso que se hace el tema del análisis de requisitos. No hay una cantidad mínima ni máxima establecida, eso ya lo ve cada organización, pero se recomienda que se haga un buen análisis para evitar este tipo de situaciones pues incómodas que pasamos en auditoría, que podríamos pasar en auditoría o en inspecciones con la zona FIP. Ingeniero, muchas gracias. Gracias. Ya, la sala 3 se sale una persona, va a quedar solo Giacome Grandes y Lisandro Rabanal, y en la sala 4 Pedro Chunga y Piero André. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? No, ¿verdad? Ya, van a tener, son las 8:26. A ver, ¿cuántos minutos le doy? Ya, le doy 20 minutos para que analicen bien. Pueden buscar también algunos ejemplos en Google, ¿no? Para que se ayuden en YouTube, algunos videos de esto, ¿no? Y a las 8:46, 8:50 nos volvemos a encontrar. Adam, buenas noches. ¿Saliste del grupo? Sí, Inge, disculpe, no sé si me podría enviar el grupo, por Sí. favor. ¿En qué grupo estabas? En el grupo uno con a ver, Ana Izquierdo y no recuerdo el nombre de la compañera. Ana Izquierdo. Ah, ya. Ya, ahí le comentas pues que quedan unos 4 minutos. ¿Cómo va en el avance? Sí, ya estábamos avanzando, Inge. Me faltaba, creo, el último. El Ah, ya, Sonafil, ya. creo. Ya está bien, Ujú. ahí está sí. Ya, Inge, gracias. Ya, adelante, David Mendoza. A ver, quiero una parte interesada nomás, una parte interesada cada uno, ¿ya? Como son 4 grupos, vamos a estar el requisito gerente general, proveedor, Sunafil y colaboradores. A ver, David, coméntame, ¿cuál de los 4 escoge? Por ser el primero, puedes escoger gerente, proveedor, Sunafil o colaboradores. ¿Cuál quieres hacer? Gerente general. Ya, adelante, David. ¿Cuáles son los requisitos del gerente general? Ah, tienes problemas con el audio.
Ana Izquierdo de tu grupo, David. Ana, adelante. A ver si le apoyan a David su grupo, por favor, del gerente general. Ingeniero, yo pertenezco a otro grupo, no sé si va a proceder. Sí, primero quería ver si es que había alguien más del grupo de David para que pueda apoyarlo a su compañero. Si no, en todo caso, ingeniero, podría empezar yo y a ver si está bien, correcto, pues, con algún punto de ellos. Ya. ¿Sí me escucha? Sí, David. Sí, Lisandro, un ratito, por Ya. favor. Pedro, por favor, un ratito. David, adelante. Disculpe, sino que tenía que ingresar del celular porque no sé qué ha pasado. Ya, como gerente general, tenemos un requisito, incrementar la productividad con calidad. Ya, estamos hablando de calidad, ¿verdad? Sí. El incremento de las ganancias económicas, requisito. Ya, La expectativa sería expansión de negocio, ya, muy bien. reconocimiento, Ujú. mejorar los beneficios totales de todo el personal. Esa es la expectativa, ¿no? Sí, así es. Ya, y en seguridad, ¿has tenido en cuenta algo? Por ejemplo, de ¿Cómo dice? requisito en seguridad, enfocado al tema de seguridad, porque estos son requisitos de calidad, que están muy bien, ¿ah? En requisitos, como gerencia es de que el requisito es de que se pueda brindar las capacitaciones a todos los ingresantes a ocupar puestos de trabajo. En requisito, Sí, ¿sí? Si es que hay un ratito, Pedro, no bajes la mano, quédate con la manita levantada. Si es que hay, o sea, dentro de la política, perdón, de la empresa, la política de seguridad, y hay un compromiso empresarial, ¿no? Con el tema de la capacitación, obviamente el requisito del gerente va a ser que el área de capacitación cumplimiento. capacite, ¿no? A los nuevos ingresantes, ¿no? En el tema Ya. de seguridad. Listo. Gracias, David. Ok. Ya. ¿Quién estaba levantando? Pedro Chunga, adelante. ¿Podría ser como requisitos cumplimiento de las regulaciones y normativas de seguridad y salud? Claro, como en gerencia, ¿verdad? Gerente general, claro. Ya, cumplimiento de las regulaciones. ¿Qué más? De las regulaciones y normativas de seguridad y salud. Ya. Listo, ¿no? Muy bien, el tema del cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? El gerente quiere que las personas cumplan con las regulaciones y normativas, ¿no? Y nuevamente voy a lo que le dije a David, ¿no? Siempre y cuando haya una política y un compromiso empresarial, ¿no? Se van a ver estos tipos de requisitos, ¿no? Porque mientras no lo haya, el gerente le va a dar igual que se cumpla o no se cumplan, ¿no? Piero, adelante. Gracias por la participación. Piero, adelante. Profe, en expectativas puede ser reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales para garantizar la continuidad y eficiencia. A ver, reducción de los accidentes de trabajo, incidentes laborales. Ajá, y enfermedades ocupacionales para garantizar la continuidad y eficiencia operativa. A ver, un ratito. Para garantizar la... O continuidad y eficiencia operativa. Ya. Sí podría estar bien, todo va a depender, ¿no? Ahora, va a depender también incluso si lo tenemos en expectativa o en requisito. Un ratito, chicos, no bajen la mano para saber quiénes son. Ya, por ejemplo, hablamos de la reducción de incidentes laborales siempre y cuando hayan o existan, ¿no? Incidentes dentro de la empresa y el gerente diga, pues, ¿sabes qué? Quiero reducir los incidentes laborales, porque cuando hay incidente laboral, la gente se va, ¿no? Descansa una semana, un mes y luego viene a seguir trabajando, ¿no? Entonces,
esa es una expectativa de que quiere que se reduzca, pero puede de que no se reduzcan si es que no hay acciones, si es que no hay un plan de, si es que no hay un plan de acción, eso se va a quedar en expectativa, es decir, nunca se va a cumplir, se va a quedar en un sueño, ¿no? Como el tema del sueño del cliente, que siempre se disminuyen los precios, ¿no? Pero si se pone un plan de acción, ¿no? Entonces el requisito, y ahí va a cambiar un poco, si lo ponemos ya en requisito, ya sería pues, ¿no? De que los trabajadores se comprometan con la seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de reducir, ¿no? Los incidentes laborales y enfermedades ocupacionales para garantizar la continuidad y eficiencia operativa. ¿Está bien? Ya, a ver, Piero, adelante, y luego Ana. Adelante, Piero. Ya, profe, espérame un ratito, por favor. Como segundo tengo en requisitos, implementación de un sistema de gestión de SST efectivo para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales Para controlar, evaluar. y los riesgos laborales. Y evaluar los riesgos laborales. Ujú. Ya, cumplimiento, ya acá, implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esta palabrita efectivo la cambia todo, lo cambia todo, ¿no? Porque una cosa es implementarlo en papel, documentación, ¿no? Y como les decía, hacer un copy pega, ¿no? Chicos, estoy cansado, no los voy a capacitar, pero ahí está la hoja de asistencia, firme, ¿no? Pero cuando hablamos de efectivo, quiere decir que se haga bien las cosas, ¿no? Con el objetivo de controlar y evaluar los riesgos, ¿no? Ahora, este es un requisito del gerente general siempre y cuando hay un plan de implementación y ya hayan, pues, las personas, los responsables de implementación ya estén asignados y el presupuesto también ya esté asignado. Ya se convierte en un requisito del gerente general, ¿no? Eso va a depender también. Entonces, la descriptiva, pues, ¿no? Estaría tal cual, ¿no? Implementación, ¿no? O que se cumpla el plan de implementación, ¿no? Y ahí cambiaría, ¿no? Que se cumpla el plan de implementación. ¿Y esto por qué? Porque ya hay un plan, como les repito, ya hay recursos, ya están las personas asignadas a los responsables. Ya, pero mientras no hay ese plan, no podemos decir que este sea un requisito innato. ¿Ya? Ana, adelante. Buenas noches, profesor. Sí, con respecto a mi grupo, quisiéramos ver el tema de necesidades y expectativas de los colaboradores. ¿Ya? Sería una parte interesada interna Sí, a ver, dame un y momento, como discúlpame. necesidad, Sí, discúlpame, dame un momento dígame. porque como ya está grande el cuadro, a ver, vamos a eliminar esta parte de acá. Ya, adelante. Es una parte interna, me estabas comentando, ¿verdad? Interna, Claro. ya. Como requisito o necesidad tendrían el contar con un EPP adecuado Ya. y la expectativa sería que este EPP sea confortable. Esto de ser confortable no es ergonómicamente un requisito, o sea, ergonómicamente hablando. Lo que, bueno, esto lo he visto anteriormente en la práctica. Normalmente, por ejemplo, lo que pasa con los zapatos de seguridad es que cumplen con la normativa que se necesita para el trabajo, por ejemplo, en talla, reforzamiento en la punta, que sea probablemente dieléctrico, pero sin embargo, muchos trabajadores se quejan de que o pesan mucho o no les deja mantenerse mucho tiempo parados, se cansan y a veces me dicen que hasta son incómodos. Entonces, y generalmente la empresa hace la compra de lo mínimo indispensable, que es, por ejemplo, la compra de los zapatos más económicos, que no necesariamente son los cómodos para los trabajadores, puedan usarlos 8 horas seguidas en obra. Claro, ¿no? Ahora ahí la pregunta que le hago es, ergonómicamente hablando, o sea, ¿esos zapatos son ergonómicos o no? Bueno, de acuerdo a normativa deben serlo. No, no son ergonómicos porque son los más económicos.
Y ellos mismos te están diciendo, oye, me está doliendo el pie, me canso. Bueno, se cansa de repente porque es pesado, ya es, ¿no? Pero me está doliendo el pie, ¿no? Estás generando lo que es una herida, una llaga, y eso, ¿cómo se le conoce? ¿No? Es un incidente, no, un accidente ya laboral que está Sí, ya dentro hay de la cuando empresa, ya hay lesión. y hay lesión, ¿no? Y esto lo he visto pues en varias empresas, ¿no? Donde también así, con el mismo pensamiento, ¿no? Vamos a comprar los que están 30 soles en oferta cada uno si compramos una docena, ¿no? Entonces, los colaboradores una vez hicimos, pues, un estudio, ¿no? Rápido, ¿no? Y pedimos que se saquen cada uno los zapatos de los colaboradores, obviamente no delante del resto de los colaboradores, sino un cuarto aparte, ¿no? Y pues, y vimos varios pies con presencia de llagas, justamente por los zapatos, las medias con el óxido pegado de la De la punta de cero. de la punta de, supuestamente de acero, pero no era de acero, es de No, metal. si no, se oxidaría. Ajá, ¿no? Entonces, ese óxido pasa a la herida, ¿no? Entonces tomamos fotos, ¿no? A los diversos piecitos que estamos viendo, ¿no? Bueno, la imagen nomás, porque el olor era otra cosa, pues, ¿no? Y genera también, ¿no? El olor, por ejemplo, es generado por bacterias, ¿no? Y estas bacterias, pues también, ¿no? Si es que ellos de repente, una hormiguita por ahí les pica en el pie, se van a rascar y justamente cogen su manzanita y se la comen, vamos a salirnos un poquito y vamos a entrar a un punto de inocuidad alimentaria, ¿no? Que es un alimento inocuo, un alimento que no hace daño, ¿no? Entonces, según Hassan, se come esta manzana y la bacteria del pie pasa a los dedos, a la uña, y la bacteria de las uñas pasa a la manzana, y la bacteria en la manzana pasa al estómago, y la persona comienza a sentir, a medida que va pasando los minutos, náuseas, con ganas de vomitar, ¿no? Y dolor de estómago, con ganas de ir al baño, ¿no? Entonces genera un contacto cruzado. Mira cómo una cosa va con otra, ¿no? Entonces, la pregunta después de hacer este pequeño análisis es, ¿será una expectativa un EPP que sea confortable, si hablamos de zapatos, ¿no? ¿O será un requisito que el EPP sea confortable? Otra cosa muy diferente es que no se venga con colores por ahí, ¿no? Un rosadito, azulito, que venga con nubecitas dibujadas, otra cosa. Entonces, no sé, ¿qué me dicen? No, ¿Qué me dicen? Participen, todos participen bueno, ahí en el grupo. mi estimado, una consulta. Adelante. Mira, con respecto a lo que es confortable, yo pienso más que si hablamos de que sean confortables, tienen que ser adecuados en cuanto a las medidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir que es un requisito porque incluso hay una norma, no recuerdo el artículo, pero está en el Decreto Supremo 005, que habla sobre el tema de que tienen que los EPPs cumplir con las medidas antropométricas, ¿no? Del Sí, es trabajador. correcto. Ujú. Entonces, basándose en eso, yo podría decir que es un requisito más que una expectativa, ¿no? Ujú, es correcto. Y es más, esa norma que mencionas, que se me ha ido ahorita de la mente, que sí la he leído en su momento, ¿no? Indica que, por ejemplo, no se pone cualquier acero, sino te da un porcentaje de, el acero tiene que ser utilizado. Hay otra también que es enfocada bastante a la elaboración de zapatos de seguridad para la normativa, las normas ANSI, ¿no? Y está amarrado con otros requisitos, otras normativas y normativas legales, ¿no? Entonces, el Sí, como, zapato, ¿no? Por ejemplo, el acero debe tener un porcentaje mínimo de carbono aceptado, ¿no? Para que no genere este óxido en las medias. Uno. Dos, no debe estar cubierto por dentro, no debe estar expuesto directamente al pie, sino debe estar cubierto, ¿no? Y como dice, sea confortable, ¿no? Hablando ergonómicamente hablando, pues, ¿no? Que cumpla con las normativas, ¿no? Con el fin de que no genere lesiones, ¿no? En los pies de los trabajadores, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Del zapato. De ahí, pues, que, no sé, pues, una expectativa que el zapato sea bonito o sea de marca, una marca de lujo, esa es una expectativa.
No, pero de que sea ergonómicamente el zapato confortable. Cuando hablamos de ergonómicamente, que cuiden. Sería a ver qué me dice, un requisito. O seguiría una expectativa que sea confortable. Gracias por la participación, estimado. A ver, chicos, participen. Sí, David, adelante, estás con la mano levantada. Sí, profesor, una consulta. No sé si se puede considerar, el grupo puede considerar otro punto que es sobre la SUNAFIL. Son 4 grupos, estimado. Justamente hay para 4, sin considerar el cliente, ¿no? Entonces, si un grupo no se presenta, su grupo pues hace lo que es la SUNAFIL. Ya, No te preocupes. ok, ya. Ya, a ver, otro grupo, A ver, ingeniero, solamente, sí, adelante. eh, sobre el tema, a ver, que queda ya proveedor, por ejemplo, nosotros pusimos en requisito, ¿no? Una relación ética y responsable con el proveedor, ¿no? Como requisito. Ya, muy bien. Ética y responsable. Ya. Y como, eh, perdón, y como expectativa una disminución en precios del proveedor, ¿no? Hacia cliente. Sí, no sé, mira la pantalla. Ya, aquí hay una oportunidad de mejora para ustedes. Ya, estamos hablando cuál es la expectativa del proveedor, ¿no? Mi proveedor va a querer que disminuyan los precios, o el No, en este proveedor, caso sería ofertas de repente, ¿no? Jugar. claro, que aumente, ¿no? Una expectativa que más bien no Ujú. que disminuya, sino que aumente el precio porque obviamente él va a ganar Claro, más. viendo, sí, sí, tienes razón. ¿Ya? Aumenten precios hacia el cliente, ¿no? Ajá, Listo. ¿Solo un ofertas, requisito y una expectativa han tenido en cuenta? Un ratito, Piero. sí, por ejemplo, ¿Sí? eh, otro requisito del proveedor, por ejemplo, cumplir con el pago hacia los proveedores, pues, sean puntuales, ¿no? Sí, La ese sí puntualidad. es otro requisito, ¿no? Puntualidad en pagos. Ujú. ¿No? Eso es muy importante porque el proveedor, ¿no? Ya se va programando, y tú le pagas, él paga, él compra y te atiende, ¿no? Y si no le pagamos, si no le pagan otros clientes, ¿no? Entonces se va a ver afectado, ¿no? Porque al final los clientes también son proveedores de alguien, todos somos proveedores de alguien, y al final esa es la rueda económica que sostiene al país, como se dice, ¿no? Listo, Mm. gracias. Piero, ¿estabas con la manito Profe. levantada? Sí, profe. Adelante. Bueno, yo voy a hablar sobre Sunafil, Ya, requisitos. sí, adelante. Re- registro y reporte de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con con las regula- regulaciones establecidas. Ya, ocupacionales, de acuerdo a las regulaciones establecidas. Y eso es importante, ¿no? Sí. ¿No? Porque el cumplimiento legal, tal cual, ¿no? La 29783 y con su reglamento, el decreto supremo, ¿no? Nos pide pues que hagamos el tema de los accidentes y enfermedades ocupacionales y que lo reportemos tal cual en el tiempo y nos da un plazo establecido, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Listo. ¿Y algún otro requisito por parte de la SUNAFIL? ¿Vieron? Sí, también tengo otra. A ver. Cumplimiento de la norma de SST y, y cooperación en las inspecciones y auditorías programadas. A ver, discúlpame, no te entendí bien. Cumplimiento de la norma de seguridad y salud del trabajo y Cooperación en en las inspecciones ya, y, inspecciones y y auditorías programadas. programadas. Y eso de las auditorías hay que tener todo tal cual, ¿no? Porque hay dos tipos de auditorías, la SUNAFIL o la auditoría que tú solicitas, ¿no? O incluso la auditoría externa.
Pero la auditoría que sí o sí tienes que pasarla bien para que no te multen es la de la SUNAFIL. Te dan un plazo, ¿no? Pero va a depender bastante, ¿no? Del auditor, ¿no? Listo. ¿Algún otro requisito o expectativa, o ya pasamos a la expectativa? Dale las. ¿Sí, Piero? Como expectativa, a la primera, sería pues la participación activa en iniciativas y programadas en la promoción de la seguridad y salud laboral, demostrando un compromiso con la prevención, ¿no? Programadas en seguridad y salud en el trabajo, en seguridad y salud ocupacional, demostrando un compromiso con la prevención. Con la prevención, ¿verdad? Muy bien. Y para el siguiente sería pues, la implementación de medidas correctivas adecuadas y oportunas en respuestas a las observaciones y recomendaciones realizadas por SUNAFIL. A ver, implementación de medidas correctivas adecuadas y oportunas ya en respuesta a las observaciones dadas por la SUNAFIL, ¿verdad? Y recomendaciones realizadas por SUNAFIL, claro. Ya. Ya, ahí les voy indicando un tema que ya más adelante lo vamos a ver, ya que está bastante relacionado con las auditorías, justamente nuestro compañero también nos mencionaba el requisito, ¿no? Ahora, en el tema de acá, no en este punto que mencionas, cuando hacen una auditoría te dan, ¿no?, observaciones. Estas observaciones tal cual, así como son no conformidades, es decir, una no conformidad es algo que sale, ¿no?, de lo establecido, una desviación de las normas legales aplicables al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas observaciones que te dan, no, porque es diferente que una recomendación, ¿no? Una recomendación simplemente lo estás haciendo bien, pero te recomiendo que lo hagas de otra manera. Ya, no es a criterio de cada auditor. Pero una observación, ¿no?, se tiene que, de acuerdo a ello, ¿no?, establecer acciones correctivas, que básicamente es analizar las causas. O sea, no es plantear acciones, como se dice, cuando se está quemando la casita, no es apagar el fuego, sino es analizar por qué hubo fuego en la casita, ¿no?, y atacar a la causa raíz que genera el fuego, que es justamente esto, ¿no? Entonces, estas acciones se tienen que implementar, ¿no? Y estas acciones son conocidas como acciones correctivas, muy diferente a una corrección. Y es justamente lo que nuestro compañero nos decía acá, ¿no? Implementación de medidas correctivas adecuadas, ¿no? Porque a veces, cuando las medidas correctivas no son las adecuadas, no causan el mismo impacto de prevención en las acciones que estoy implementando, perdón, en el problema que estoy atacando, no causan el mismo impacto. El problema sigue existiendo y luego me pregunto, ¿pero por qué? Si estoy trabajando en esto, se implementó este plan, se dice, pero no analizaste bien el plan, de repente las acciones no son las adecuadas, ¿no? Entonces, las medidas correctivas adecuadas, ¿no?, es muy importante establecerlas de manera correcta para que no vuelva a materializarse riesgo, ¿no? Entonces, la SUNAFIL, y hay que tener en cuenta, vamos a ver un poquito, a ver, déjenme un minuto, les abro ahorita el tema de la normativa, la ley. ¿No? Más o menos le voy comentando, ¿no? Una pregunta, ¿no? La ley nos pide que hagamos auditorías a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si me pide que haga, ¿será un requisito o una expectativa el implementar acciones correctivas? Es un requisito. Requisito.
Es un requisito, ¿correcto? O sea, es algo que sí o sí debo cumplir, ¿no? Lo que sí no me pide, ¿no? Es que de repente las acciones correctivas sean eficaces, ¿no? Entonces, por ahí hay un vacío legal también, ¿no? Que a veces, pues, muchos profesionales de la seguridad, pues, aprovechan para simplemente viene la inspección y plantean acciones correctivas por plantear y ponen programas que están haciendo seguimiento, ¿no? Sí, estamos haciendo seguimiento, mira, ¿no? Entonces, hay un vacío legal porque el auditor Mintra muchas veces no analiza si es que esa acción correctiva es eficaz. Entonces, cuando hablamos de la ISO 45001, sí nos pide la norma, gracias David, requisito dice en el chat, que se analicen estas acciones correctivas, no con el fin de de que estas acciones correctivas sean eficaces, porque si no se va a ir presentando, se va a seguir presentando lo que es la materialización del riesgo, ¿ya? Listo. ¿Algún otro requisito u otra expectativa de la SUNAFIL? Eh, ingeniero, podría ser una expectativa, claro, un requisito podría ser cumplir con los beneficios sociales a tiempo, es decir, el pago de la FP, del e-salud a tiempo, y la Claro. expectativa que sea antes de, ¿no? Claro, es correcto, tal cual como lo dices. Un requisito es cumplir con los beneficios sociales, ¿no? Y la expectativa, ¿no? De los trabajadores es que, uy, ¿qué toca el 30? No, quiero que paguen el 28, 29, ¿no? Cumplimiento de pago antes de la fecha indicada, de pago de los beneficios sociales antes de la fecha. Creo que no está viendo mi pantalla, ya. De la fecha indicada. Listo, ¿no? Ahora aquí les voy a mostrar, ¿no? Y acá dice, pues, ¿no? Sí pueden ver la PPT del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya dice, ¿no? Las auditorías obligatorias que estábamos hablando, ¿no? Las auditorías obligatorias, ¿desde cuándo están vigentes? Desde el 1 de enero del 2015, ¿no? Y nos indican de que todo empleador debe realizar auditorías periódicas con la finalidad de comprobar si el sistema de gestión de seguridad en el trabajo ha sido aplicado, una, que se aplique, dos, que sea adecuada a la empresa y tres, que sea eficaz, ¿no? Y para que sea eficaz hay que tener una buena gestión. Sobre la prevención y control de riesgos laborales. La auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no? Cuando hablamos de auditorías de seguridad y salud en el trabajo, la ley tiene que hacerla un auditor de Mintra, ¿no? Un auditor del Ministerio de Trabajo, reconocido por el Ministerio de Trabajo. Cuando es una auditoría de la ISO 45000, ¿no? 45001 no debe ser un auditor interno con experiencia o un auditor líder, que sería muchísimo mejor, ¿no? ¿Y qué más? Permiten la mejora continua del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y deben ser registrados. En la auditoría sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación ¿de quién? De dos partes, ¿no? Del empresario, ¿no? De los representantes de la empresa, la alta gerencia y de los trabajadores, ¿no? La norma, la ISO 45001, de una vez voy a aprovechar a proyectarles la 45001. Les pasé la norma, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que siempre con la norma abierta trabajemos, ¿no? Para ir, pues, aprendiendo, ¿no? Porque están ustedes ahorita no solamente conociendo la norma, sino también aprendiendo a implementarla. Porque al hacer un FODA, ¿no? Con eso vamos a dar cumplimiento al 4.1. Al hacer el tema de las partes interesadas, damos cumplimiento al 4.2, ¿ven? ¿No? Y así van ustedes conociendo y aprendiendo cómo se implementa. Ya. A ver, vamos a ver acá. La norma nos pide de que se realicen auditorías al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Qué pasó? Acá está, ¿no? El tema de la auditoría interna en el 9.2. Vamos avanzando con este puntito a modo simplemente explicativo, ya vamos a llegar más adelante. Dice que la organización debe de llevar a cabo auditorías internas en intervalos planificados para proporcionar información acerca de que si el sistema de gestión
de la Seguridad Nacional del Trabajo es conforme con, y te da dos puntos importantes, ¿no? Y cuando la norma habla de debe, es que sí o sí se debe hacer, ¿no? Cuando la norma dice debería, bueno, puede que ustedes elijan hacerlo o no. Aquí sí o sí hay que hacer auditorías. Es conforme primero con los requisitos propios de la organización, obviamente enfocado a su sistema de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la organización? Ya lo hemos analizado, ¿no? En los requisitos y expectativas. Esos son los requisitos de la organización, entonces tiene que ser conforme con esos requisitos, ¿no? Propios de la organización, ¿no? Incluyendo la política de seguridad y los objetivos. Tiene que guardar coherencia. Dos, los requisitos de este documento, o sea que se cumple con este documento. Y uno de los puntos de este documento, es decir, de esta norma, es el cumplimiento legal. Sí o sí hay que cumplir legalmente con todos los requisitos aplicables al sistema de gestión de seguridad. Primero lo general, que es la 29783 y el decreto supremo 005, que ya los aprendemos, ya lo sabemos de memoria, la numeración, y de ahí, de acuerdo a la normativa específica, ¿no? Es de repente una planta eléctrica, una empresa que trabaja con electricidad, ¿no? Entonces hay otras normativas que son específicas. Entonces es la normativa nacional vigente, abarca todos estos requisitos, ¿no? Si es una empresa que trabaja con el sector minero también, ¿no? Ahí está el decreto supremo 024, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Se va viendo y se va incorporando y cumpliendo y dando seguimiento a todos estos requisitos legales, ¿no? Y luego dice que el programa, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo se debe implementar y mantener de manera eficaz, o sea, debe de 023, gracias Pedro, 023 y 024, ¿no? 023 es el vigente, si no me equivoco, ¿no? Con algunos cambios, por ahí, ¿no? Simplemente y se mantiene eficazmente. Ahora, cuando vamos al 9.22, habla ya del programa de auditoría interna, ¿no? Entonces, el programa de auditoría interna tenemos ya que ver también, ¿no? Programar las fechas que se va a hacer la auditoría. No voy a ahondar mucho en este punto para poder avanzar con la clase, pero ya vamos a llegar, ¿no? Y esto básicamente es, pues, en cumplimiento a este puntito, ¿no? Si la empresa ya tiene un sistema de gestión implementado, tanto de la ley como de una norma internacional, entonces el alcance va a ser mayor, ¿no? Y pues obviamente van a pedir más cosas, ¿ya? Entonces seguimos. Listo. Ya. A ver, ¿quién faltaba? Proveedor, Sunafil, colaboradores, ya está. Gerente general, ya está. Listo, chicos. Todos han participado en la clase de hoy día. Ya. A ver, un ratito para verlos. Adam, a ver. Adam Bellodas está por acá. Aquí está. Ámbar Grandés, también. David Mendoza, también ha participado. Franklin Cosme, ¿no? En el grupo han estado participando todos, he visto que hayan estado hablando. Génesis Pante Espinosa, ¿dónde está? Acá. Jacome Grandes. Aquí está. Lisandro Rabanal. Aquí está. Pedro Chunga. Y Piero Cueva Anampa. Ya. Ana también estuvo participando. Tengo 2 David Mendoza registrados. Voy a eliminar uno. Listo. ¿Alguien no lo he considerado?
la verdad, ya. Ah, el 9 y el 16. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. David, sí, ya te borré, David. ¿Qué necesitan? Ya, listo. Ya, y en el taller, todo lo han hecho, hemos estado generando un clima de participación y en el sub-19. Obviamente los que han venido tienen su 19. Ya. ¿Hay alguna consulta, chicos, ahí? Porque ya la clase ya se termina, son las 9:31. Ya la próxima clase vamos a ver el alcance hacia adelante y no se olviden de enviar el análisis que le he dejado del FODA, ya, de los riesgos. ¿Hay alguna duda o consulta, si no, para dar por finalizada la clase? ¿Alguna recomendación también podrían, no? Es bienvenido, toda oportunidad de mejora. Ese trabajo que nos está pedido, ¿eso es para cuándo? ¿A qué hora? Al correo, me imagino, otra vez. Sí, al correo, hoy día estamos jueves, pueden enviarlo hasta el domingo a la medianoche, antes del lunes. Ok, gracias. ¿Ya? Al mismo correo o al grupo. Ya chicos, cuídense, que pasen una bonita noche y un bonito fin de semana. Cuídense todos, bendiciones. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Buenas noches.